Luego de una subida del 31% en lo que va del año, no es extraño que nos preguntemos si será que el 2025 es el año para las acciones de Uber. No te preocupes, que es lo que veremos en este video. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancia, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las acciones que más ha llamado la atención de los inversores este año y hablamos de Uber, un líder en tecnología que ha revolucionado la forma en la que nos transportamos. La empresa reportó números mixtos, dado que pudo cumplir con las ventas, pero se quedó corto en los beneficios, presentando ingresos de 11.960 millones, un 20% más que el año anterior. Su CEO indicó que su desempeño ha sido impulsado por una rápida innovación y ejecución en múltiples prioridades, incluida la enorme oportunidad que presentan los vehículos autónomos, y están listos para entrar en el 2025 con un impulso claro y seguir siendo implacables en su estrategia a largo plazo. Su EPS fue de 3,21 por acción. Sin embargo, esto es un poco engañoso porque los beneficios se vieron en gran medida afectados positivamente por una liberación de evaluación fiscal y por ganancias netas no realizadas relacionadas con inversiones de capital de Uber. Pasemos con algunos datos claves del trimestre. Uber informó de reservas brutas de 44.200 millones, un 18% más que el año anterior, siendo estas desglosadas en reservas brutas de movilidad por 22.800 millones y reservas brutas de entrega de 20.100 millones. El EBITDA ajustado creció un 44% interanual hasta los 1.800 millones, apoyado según la gerencia en la demanda récord, tanto en movilidad como en entregas. El efectivo no restringido, los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo fueron de 7.000 millones al final del cuarto trimestre. Algo interesante de Uber es que nos muestra que tiene inversiones importantes en algunos competidores, como lo son Didi y Grab. Otra buena noticia fue que Uber anunció que en el mes de enero celebraron un acuerdo de recompra acelerada de acciones por un monto de 1.500 millones en acciones ordinarias de Uber. Este punto viene en línea con las palabras del CFO, indicando que siguen creyendo que las acciones están infravaloradas a pesar de sus sólidos fundamentos. Ahora veamos qué hizo caer las acciones de Uber en el cuarto trimestre, y fueron dos cosas. La primera es que los ingresos operativos se quedaron muy por debajo de lo que esperaban los analistas del mercado. Atención con esto, que va relacionado con lo que les dije de los EPS. Uber reportó ingresos operativos de 770 millones frente a los 1.190 millones que esperaban los analistas. Y lo segundo fueron las previsiones de reservas brutas para el próximo trimestre. Uber mencionó que espera reservas en torno a los 42.000 a 43.500 millones, mientras el consenso del mercado esperaba 43.510 millones. La empresa también mencionó que espera un EBITDA ajustado de 1.790 a 1.890 para el próximo trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 30 al 37%. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento, link en la descripción. En lo que va del año, Uber lleva una subida, como ya habíamos indicado, del 31%. En el gráfico, Uber se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 15%. Si fuera a entrar en una posición, la primera entrada la esperaría a los 55,38 para iniciar una posición. El MACD se encuentra alcista y el RSI se encuentra muy cerca de entrar en el terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Uber tiene un fair value de unos $79 por acción. En otras métricas, Uber tiene un PER de 17,61, menor al de los años anteriores, y un forward de 30,30. Los ingresos han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a Uber una calificación de compra con un precio objetivo de 91,61.
Quiero saber en los comentarios si llevas Uber en cartera y si piensas aumentar luego de los resultados. Mis opiniones sobre las acciones de Uber en 2025. Uber es una de las acciones que puede ser tendencia en este 2025, y es que tan solo en lo que va del año lleva una subida muy fuerte, lo que puede ser un buen augurio. La empresa aspira a convertirse en la plataforma para los robotaxis. Están desarrollando nuevas funciones para las aplicaciones, invirtiendo en infraestructura física y en la formación de personal de apoyo, y han estado firmando acuerdos con empresas de vehículos autónomos, incluido uno con Waymo en Austin, y creando relaciones con los principales líderes en tecnología. Otra noticia que corrió como pólvora luego de la presentación de resultados fue la adquisición de Bill Ackman a través de su fondo de inversión Pershing Square de unas 30 millones de acciones por un valor de 2.300 millones de dólares, por un monto alrededor de $75 por acción. Ackman mencionó que creen que Uber es una de las empresas mejor gestionadas y de mayor calidad del mundo. Otra empresa que reportó hace poco y que le hicimos un análisis completo fue AMD. Te dejo el video completo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.